Bueno, otra vez bienvenidos a nuestras conversaciones con FEDIAP y vamos a darnos un gusto que queríamos darnos realmente hace mucho tiempo. Es Guillermina Tiramonti la que estamos viendo del otro lado de la pantalla. Siempre le contamos a Guillermina que usamos unos primeros 4 o 5 minutos, así como tías curiosas o tías tapialeras, como le dicen en el interior, para que nos cuenten un poco la historia de vida, pero Guillermina es tan conocida, es una referente tan grande en el sistema educativo argentino que no vamos a perder el tiempo en esto porque podemos decir que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador y máster en Educación y Políticas Públicas en la Facultad, en la Flaxo. Trabajó muchos años en el área de investigación de la Flaxo, pero es una referente y una persona que cada vez que necesitamos hablar de educación tenemos que escucharla o leerla porque realmente marca el rumbo, así que muchísimas gracias por este tiempo, Guillermina. Bueno, muchas gracias a ustedes y más por esa presentación. Encantada de estar acá. No, es así, en FEDIAP usamos muchos documentos a veces de estudio de usted con los directivos y cuando hacemos las capacitaciones un poco para poder correrlo del diario lugar del día a día de cosas tan específicas como la escuela agropecuaria, poder ponerlos en otro lado. Pero directamente vamos al toro, como verían los españoles. Más que yo, seguramente usted sabe que en Argentina somos expertos en diagnósticos, permanentemente estamos diagnosticando, Sí, permanentemente efectivamente. estamos analizando eso y nunca concretizamos o nunca cerramos en alguna cuestión. Y la primera pregunta que tengo es, ¿realmente estamos tan mal como evidentemente percibimos a cada momento la educación aquí en la Argentina? Bueno, sí, los resultados son malos y nos parecen peores todavía porque hay un proceso de decadencia de la escuela. Entonces, no solamente lo percibe cualquiera que observa o aquellos que dicen cuando yo iba a la escuela tal cosa o tal otra, sino que también los datos lo muestran. Es cierto que yo creo que hemos cerrado con las políticas educativas durante muchos años, pero también la educación hoy es un tema muy complicado porque estamos pasando por un momento de cambio cultural muy fuerte. Entonces, y la escuela es un dispositivo, es una institución de una determinada época. Ujú. Y entonces estamos viendo cómo hacemos para que esta institución, creada en una determinada época, con referencias culturales y científicas de esa época, la repensamos para esta época. Entonces hay mucho problema aquí y en el mundo, solamente que como nosotros tenemos también muchas deudas con la escuela clásica, Ujú. porque los datos muestran que no podemos, que la escuela no enseña a leer y escribir ni a hacer las operaciones básicas. Bueno, entonces tenemos que ver cómo hacemos para hacer cambios y poder llevarlos a cabo con una institución que ya está antigua, pero además que tiene déficits en la formación docente, en la organización institucional, y ni hablamos en la construcción del sistema y las orientaciones políticas. Ah, Ese es el tema. Así que sí estamos mal. Estamos peor que muchos de los países de América Latina, que los países más grandes de América Latina, y estamos peor que nosotros mismos hace 20 años atrás, y estamos navegando en este mar de incertidumbre que sí nada todas las instituciones educativas de todo el mundo, por lo menos el occidental. seguro. Yo, ahora vamos a volver a anclar en algo que dijo recién, pero cuando planteaba esto, se me vino a la cabeza y hace muy poco, creo que lo recordaba en otra reunión o en una capacitación, hace muchos años ya, como 30, quizás ahí más o menos, me lo encuentro en un congreso de educación Ezequiel Anderé.
eh, mm. famoso sociólogo mendocino, que el otro día, por suerte, me dijeron que estaba vivo todavía. Yo pensaba que ya había fallecido. Recuerdo que era, hace un paréntesis chiquitito, era muy amigo él de la doctora Aslan y decía que por eso iba a vivir 120 años. Bueno, así arrancó su presentación en Posadas, perdón, en Iguazú fue el congreso. Y en un momento tuve la oportunidad de esos días en Congreso de tenerlo en la mesa, digamos, en un almuerzo. Y discutíamos ya hace 30 años respecto al tema de la escuela. Y en un momento dice, bueno, pero tenemos un problema, 30 años, ¿eh? Tenemos un problema. Estamos pensando una escuela con alumnos de la galaxia Gutenberg y ellos hoy están en la galaxia Marconi, del tema, él hablaba de las primeras imágenes, y en verdad eso pasaba en ese sentido, ¿no? Eh, eh, Efectivamente. en ese sentido, yo creo que, no sé si usted va a coincidir conmigo, pero creo que en realidad hay una especie de, no de grieta, pero de un agujero, de una falta de capacitación o de políticas de Estado. A mí, de gobierno me gusta hablar poco, porque en realidad los gobiernos hoy los gestiona María, mañana, pasado Pedro, respecto al tema de ver cómo los docentes pueden ir adecuándose a ese mundo tan dinámico que los chicos lo vivencian a diario, independientemente incluso del sector social de donde provengan, ¿no? Efectivamente. Bueno, ese es uno de los grandes agujeros, como vos dijiste, ¿no? Porque tenemos un cuerpo docente que está formado de acuerdo al paradigma del siglo pasado, de principios del siglo pasado. Y también tenemos un cuerpo de político. Los políticos no están muy enterados de cuáles son los cambios culturales que están aconteciendo y cómo son estos chicos que van a hoy a la escuela. Entonces, efectivamente, deberíamos hacer una intervención en la formación de los docentes y no una intervención fundada fundamentalmente en, en un criterio de racionalización, aunque es bueno que eso esté, pero sí en un criterio de ver cómo tenemos que enseñarle a los docentes para que ellos puedan enseñarles a las nuevas generaciones. Porque vos sabés que sabemos ya que todos enseñamos muy parecido a como nos Claro, enseñaron. claro, claro. Así que no es cuestión de pasarle a los docentes una receta con una metodología diferente de la que estamos usando, de la que usa quien lo forma. Entonces, yo pienso que debe haber allí, en el Ministerio Nacional, algún espacio para crear estas propuestas. Y después, por supuesto, será cuestión de la política hacer que esas propuestas puedan ser aplicadas en las distintas provincias. Pero estamos ahí desarrollando un discurso de cómo debería ser la educación, pero hasta que no lo concretemos en una formación docente, en una propuesta de organización institucional, eso no va a pasar. ¿M? O van a ser propuestas aisladas, pero no una propuesta que pueda llegar a la mayoría de los alumnos. Y mientras tanto, el tiempo pasa, yo siempre a los directores ¿Sí? en tema de formación digo, hay que entender que es un día menos, no un día más, teniendo a los chicos en la escuela si no tratamos de cambiar algo. Es fundamental. En nuestro micromundo de la educación agropecuaria, que somos, como siempre decimos, para darnos un poco de autolástima, que somos el sistema más chiquito dentro del subsistema más chiquito dentro del sistema, lo que usted planteaba recién es muy marcado, digamos, hay muchos profesionales y muchos técnicos trabajando en nuestras escuelas que les cuesta entender eso, decir, pero si yo hoy soy ingeniero de esta manera, que me formé de esa manera, ¿por qué voy a cambiar? La charla se vuelve, no un poco áspera, yo hago siempre un chiste tonto diciendo que uno va
por la vida sembrando antipatías cuando planteé esto. Pero si vos te escucharas hace 2 minutos que decías, los chicos no son los mismos, los papás no son los mismos, la forma de acceder al conocimiento no es el mismo, la escuela no es lo mismo, la sociedad no es la misma, pero entonces frente a todo eso, cómo no vamos a pretender que las formas de enseñar o de aprender sean distintas? Efectivamente, bueno, los chicos ya aprenden de forma distinta. Y eso es lo que tendríamos un poco que investigar y ver, ¿no? Porque los chicos tienen una conexión con el Internet, a veces, bueno, que no es la más enriquecedora para ellos, pero una de las funciones de la escuela es hacer que los chicos saquen el mayor provecho posible del Internet. Mira, yo estoy hoy trabajando en hacer la bibliografía de un artículo. Y siempre que escribo, pongo el nombre del autor y no busco, bueno, nada. Y después es un lío para buscar el texto, el año. Bueno, pero lo hago acá, sentado en mi sillón, y busco en internet los autores, los títulos y todo lo demás. Bueno, los chicos tienen que aprender a construir su propio conocimiento a partir de la guía, de los docentes, a partir de las preguntas significativas que va construyendo con sus docentes, pero tienen que aprender a navegar en el mundo virtual, porque el mundo virtual les ofrece una cantidad de cosas que podrán utilizar ahora en la escuela y después en su vida de trabajo, en su vida social, en su vida política, en lo que hagan. Y eso no muchas veces está aceptado en la escuela, un poco porque no siempre se tienen en la escuela los recursos, disposición de los recursos, pero otro poco porque los docentes no están acostumbrados a esa práctica. Ujú. ¿Mm? Y yo lo comprendo y lo entiendo, pero bueno, en esta época hay que reciclarse permanentemente. Es una palabra fea, reciclarse, ¿no? Hay que reubicarse permanentemente. Y los que tenemos muchos años nos cuesta un poco más porque nos es difícil incorporar, ¿cómo te puedo decirlo? La lógica de la nueva tecnología, de las tecnologías y la lógica de la búsqueda. Podemos buscar en un diccionario tranquilamente, pero en Internet nos cuesta más. Pero tenemos que aprender. Sí, a veces también uno no necesita quedarse solo agarrado a eso. Yo, por ejemplo, cuando comencé a trabajar en el 83, yo venía de Ujú, recién, estaba en el mundo universitario, ya trabajaba en un tipo de escuelas agroteas, unas escuelas de alternancia. Habían traído de Francia, donde nació la educación por alternancia, una herramienta que se llamaba DTP, Diccionario Técnico Personal. Entonces, ujú. la idea era que cada alumno tuviese un cuaderno de esos que se usaban antes con índice por los teléfonos, digamos, que venían con Sí, las letras, sí, ¿no? sí, Y cada materia que los chicos tuvieran que encontraran una palabra que no conocieran, vamos a poner fotosíntesis, por poner una cosa simple, sí. ellos tenían, entonces decían, ¿qué es fotosíntesis? El profesor decía, bueno, a ver, no está claro, anotamos en el DTP, vayamos al diccionario, que en ese tiempo por supuesto no había internet, entonces iban incorporando un vocabulario también, que es importante también poder manejar eso, porque la voy a invitar la voy a invitar a meterse en un dilema que a mí hoy me A ver, carcome la cabeza, pero no a ver. significa que tenga que ser compartido por todos. Estamos en este mundo de la tecnología tan dinámico, donde los chicos están mucho más adelante nuestro, ni le cuento lo que es en la educación agropecuaria, porque ellos encima vuelven al sistema productivo y encuentran todo allá. Bueno, pues estamos en eso. Por otro lado, estamos discutiendo si hay que alfabetizar en primero o en tercer grado. ¿Dónde está el punto de encuentro de eso? Bueno, te voy a decir, en la Argentina, en este tema y en muchos temas, no encontramos el punto de encuentro. Esa discusión
Mirá, yo cuando empecé a trabajar en educación en el 82, ya había un texto de Braslavsky, de la madre de Cecilia, ahora no me acuerdo cómo se llama, Berta, que se llamaba La querella de los métodos. Entonces, los métodos han estado discutiéndose desde hace muchos años, y los métodos de alfabetización, como vos señalás. Y lo que pasa es que ninguno de los dos grandes sectores, porque adentro de eso hay mucha fragmentación también, quieren reconocer que hay un aporte del otro, ¿no? Entonces, si sabemos que tenemos que volver a pensar en el método alfabético, bueno, está bien, es posible, y además hay muchos elementos teóricos y empíricos para decir que deberíamos volver a eso. Pero también debemos reconocer que es necesario que un chico, para que aprenda a leer y escribir, esté en un ambiente donde la lectura y la escritura se transformen en su medio habitual. Y si no es su casa, que sea la escuela. Entonces el chico tiene que familiarizarse con la lectura, no solo aprender una técnica para leer y escribir, pero tiene que aprender una técnica. Y son las dos cosas. Pero en la Argentina, viste, es difícil que el diálogo se pueda hacer. Entonces yo digo, si escucho a muchas de las especialistas que están hoy discutiendo este tema, digo, sí, es verdad, hay que retomar porque los resultados en las zonas más marginales son muy malos. Pero no nos olvidemos que tenemos que incorporar aquellos aportes que hizo la psicogénesis para pensar el aprendizaje, porque los chicos no aprenden solo una técnica, sino que tienen que estar imbuidos en un espacio que les permita alfabetizarse, que los haga, que la alfabetización les sea amigable, digamos, ¿no? Entonces, pero es así, Eh, 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 discutimos mucho. Sí, y Guillermina es una de las, lo saben, FEDEAP es una de las creadoras y una de las motivadoras por el tema de coalición de educación, que para mí, yo que Juan Leach me invitó y yo humildemente estuve negando como 3 meses seguidos, poder decir, mira que necesitamos a alguien que vino Genoveva Barsanti, pero viene del mundo de la educación rural primaria, necesitamos a alguien de la agrotécnica. Bueno, yo le agradezco siempre a Juan la posibilidad de habérmelo presentado Horacio para formar parte de la coalición educativa. Es un tema que se discute. eh, ¿Cómo? un día hablando con alguien decía, pero estamos discutiendo alfabetización en primero o en tercer grado, son 2 años, son mucho tiempo para un alumno, digamos, Claro, sí. son mucho tiempo, es decir, salvo que nos estemos tratando de decir, de convencer, de quedarnos tranquilitos y decir, bueno, aunque sea que lleguen a tercero aprendiendo a leer y escribir, son 2 años mucho el tiempo los que están entre el primero y el tercero, ¿no? Sí. Bueno, por eso se está pensando ahora, haciendo mucho hincapié en el nivel inicial. En realidad, si hay un nivel democratizador, es el Totalmente. nivel inicial, porque ya sabemos, desde los años 80, en que empezamos a leer tarde, un poco tarde, los sociólogos críticos y demás. Sabemos que el capital cultural de los chicos es muy importante para poder aprender o no aprender. Y entonces es importante que los chicos no desemboquen directamente en primer grado, ni tampoco en el quinto, en la sala de 5, la salita de 5, sino que tengan una familiarización previa con los
elementos de la lectoescritura. No es que hay que enseñarles previamente, pero los chicos tienen que escuchar los cuentos, tienen que poder repetir los cuentos, contar sus propios cuentos, contar sus propias historias, para prepararlos para después enseñarles. Y si van con esa preparación, ya aprenden en primer grado. Y ganan esos 2 años porque no es solamente que vos ya en tercer grado el chico perdió 2 años, sino que en esa pérdida perdió también posibilidades de un aprendizaje más amplio. Entonces, porque no sabe leer y escribir. Y además, si algunos aprenden y otros no aprenden, sabemos que ahí hay efectos perniciosos para los chicos, ¿no? Los chicos que distraen a su maestra para que no se dé cuenta que no aprendió a leer. Y la maestra que se hace a veces, bueno, lo deja pasar porque tiene otros 30 que tienen que enseñarle, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que los chicos adquieren conductas adentro del aula que no los ayudan para seguir adelante. ¿Mm? Es fundamental eso. Yo a veces no soy objetivo en esto de lo que es el jardín infante, porque pues, estoy casado con Andy, que tuvo 32 años trabajando como maestra jardinera y sobre todo Ah, bueno. no, y sobre todo de sala de 5. Y yo, por lo que ella me contaba, yo vivo en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Mm. es una ciudad chica que se conoce mucha gente. Entonces, yo digo, salgo con ella y podemos salir con Evita, porque la para todo el mundo, es Senio Ans, mi maestro, mi maestro. Bueno, pero lo que yo he vivido cuando le he visto, encima tenemos, yo estoy más o menos en el centro, estábamos a una cuadra y media donde trabajó toda su vida. Claro, y el jardín era un espacio de aprendizaje con una libertad responsable o con una libertad, me Mm. cuesta decir ordenada, a veces con una libertad planeada para distintos lugares, con los rincones, Sí, claro. un montón de cosas. Claro, pero hablando de agujeros, ella lo que siempre renegaba, después en el último tiempo lograron un poco la adaptación en los últimos meses de la sala de 5 para la primaria, es que cuando lo depositaban en la primaria, que para cómo está al lado del jardín, se les terminaba la mesita compartida, estaban todos en una mesa única, había una sola Claro. maestra. Entonces, estamos a un chico que es muy brusco también el cambio para esas cosas. Supuesto. Hay que tenerlo bien planificada esa historia, ¿no? Por supuesto. Y además valorar eso que pasa en la salita de 4 y la salita de 5 como una preparación para ese primer grado, donde el chico va a aprender a leer y escribir, pero no tiene que abandonar el juego, ni tiene que abandonar una rutina de cooperar con sus compañeros para lograr el aprendizaje. Totalmente. ¿Mm? Estamos hablando con Guillermina Tiramonti. Bueno, recién hablábamos de la coalición de la educación, de la coalición por la educación. Hace un tiempo que estamos tironeando ahí el tema de que en el Pacto de Mayo, o como lo llamaran, el tema de la educación es el punto número uno, el tema de la alfabetización. Y de las pocas, quizás hay más, por supuesto, pero de las pocas reuniones que se conocen que el actual secretario de Educación ha tenido con algunas referentes o con algunos grupos, ha hablado cuando salió este tema de que iba a haber un plan de alfabetización de libertad de métodos respecto al tema de las jurisdicciones. Eso en nuestra coyuntura, ¿es positivo o puede ser un problema? Mirá, yo creo que ahí hay que pensar en una estrategia para que las cosas pasen, ¿no? Y vos sabés que el sistema educativo en general, hablamos de la escuela primaria y hablamos también de los centros de formación docente, está muy presente metodologías de la psicogenética y demás que deben ser revisadas. Pero es difícil, habiendo esta impregnancia, Mm. obligar a hacer otra metodología. Entonces yo creo
que el gobierno nacional, la Secretaría de Educación, en este programa de alfabetización, lo que debería hacer es un sistema de seguimiento y evaluación. Y entonces, vos probá con tu método, a ver qué pasa a fin de año. Y a ver qué pasa con otros distritos, con otras localidades donde están utilizando otro método. Y veamos si vos podés alfabetizar con este método o si es preferible alfabetizar con el otro. Vos sabés que en los últimos años, si bien no ha habido una propuesta nacional con respecto a la alfabetización, sí hay mucha dinámica local. En los últimos años, las localidades han hecho muchas cosas. Y está avanzando, dado los malos resultados en la alfabetización, propuestas de alfabetización que hasta ahora se consideraban, bueno, tradicionales, poco progresistas. Totalmente. Y resulta que están avanzando en muchas localidades en parte como propuestas de la formación inicial de los chicos y en otros lados como propuesta remedial. Llegaste a tercer grado, no sabes leer y escribir y de ahí en más nadie se hace cargo de que no sabe leer y escribir el chico, bueno, lo pone en un plan remedial que es hacer lo que debería haber hecho en primer grado. Entonces, yo creo que no sé si es estratégicamente deseable que se imponga una metodología. Lo que sí me parece que es necesario hacer el seguimiento y evaluar desde el primer grado y decir, bueno, mira, vos usás esta metodología, estás impregnado y te interesa esta metodología, pero los chicos no aprenden. Y lo que nosotros necesitamos es que los chicos aprendan. Entonces, me parece que de esa manera podríamos conseguir mayor, bueno, apoyo, porque con resistencia docente no logras nada. Mirá, cuando se hizo la gran reforma del 90, y digo la gran reforma porque fue una reforma importante, en algunas cosas podías estar a favor, otras en contra, pero fue una reforma importante. Después de unos años se hicieron investigaciones y se vio que había, para muchos colegios, la reforma no había sucedido. Las escuelas seguían haciendo lo de siempre. Entonces, nosotros tenemos que pensar en un plan, bueno, nosotros, el gobierno nacional, en un plan de alfabetización, pero también cómo hay que llegar a la escuela. Porque entre la Secretaría Nacional y la escuela hay Sí, un mundo. hay Y entonces se trata de llegar a los ministros provinciales, al compromiso de los ministros provinciales, pero eso no te garantiza. Entonces tenés que pensar en una metodología de aplicación que haga que la propuesta de los ministerios provinciales llegue a las escuelas. Hemos aprendido algunas cosas. Hemos aprendido que son importantes los contactos entre escuelas, la liga de escuelas, y que si logramos eso, que ahora lo podemos hacer presencial, pero también lo podemos hacer virtual, podemos conseguir ese acercamiento de los ministerios a la escuela y lograr que las escuelas tomen propuestas, las lleven adelante en compañía de otras escuelas, se pasen las figuritas de unas a otras y puedan llegar adelante. No existe la pirámide del Estado. No es que uno piensa ya en la Secretaría de Educación y el director de la escuela de San Nicolás hace lo que piensa el director. ¿Eh? No, no pasa, no A- pasa. Además, las realidades locales son tan a veces dinámicas y complejas que es distinto. A nosotros nos pasa, este año está cumpliendo 50 años como entidad.
si bien en el 2009 se convirtió en una ONG, nació en el año 74. Y bueno, salvo en la pandemia, siempre tenemos encuentros en las provincias o a veces encuentros nacionales de capacitación, no de lengua, de matemática, porque hay millones de personas que saben más que nosotros, sino de la especialidad. Y alguien un día acuñó una frase, no sabemos, la verdad que no nos acordamos quién es, o si, digamos, lo dijo al pasar, pero es una gran verdad, que los momentos más ricos de aprendizaje de esos encuentros, que son de 3 o 4 días, hoy justamente empezó el primero de festejo de los 50 años de FEDIAP en Junín de los Andes para la región patagónica andina. Hoy, mañana y pasado hay un encuentro. Alguien dijo un día, mira, el momento más rico es el momento del recreo, el momento del intercambio, del mate. Cuando el director o el instructor me está contando, che, mira, yo para tal cuestión en la huerta lo utilicé de esa manera porque era la forma más fácil de que entré, o me vine con el profe de matemáticas y para enseñar volumen le dije, mira, no lo aprendás con una, no, perdón, no lo enseñes con una fotocopia o con el libro, vamos al tanque australiano del campo que los chicos lo van a entender mucho más. Entonces, también hay que defender esa particularidad de cada una de las realidades. Pero efectivamente, y eso lo haces si lográs esa articulación entre unos otros, ese contacto, ese pasarse las experiencias, eso discutir las metodologías y también con eso también generas la posibilidad de que aquello que viene del Ministerio Nacional o del Ministerio Local llegue ahí, se discute, algunos lo incorporen de verdad, pero porque si no es una intelequia, ¿entendés? Es una idea que no, que está bárbara para que lo discutamos los especialistas, pero no llega a donde debe llegar. Y los institutos de formación docente deberían tener un cambio, todo el mundo dice un giro copernicano, uy, se me fue, copernicano, perdón, la palabra, y uno lo que plantea es, en realidad, habría que sentarse a ver realmente quiénes son los que te apoyan. Digamos, algunos dicen, bueno, no, tiene que ser como en Europa, que tiene que ser una titulación universitaria. Otros dicen, bueno, hay otra cosa. Nuestra experiencia a veces en el interior es que el que termina siendo maestro es porque no pudo irse a la ciudad a estudiar, y si es una chica Efectivamente. es maestra, y si un chico se mete a policía. Es una realidad palpable en Sí. nuestro interior. Pero ese giro que tiene que hacer cada uno de los institutos de formación docente tiene que también ser mirando cuál es la realidad y cuál es hoy la importancia que tiene tener una multiplicidad de herramientas para poder formar a los chicos, ¿no? No hay una sola fórmula. Efectivamente, porque nosotros tenemos ese recuerdo sobre una escuela homogénea, todo lo mismo para todos. Y eso no va más, porque además no va más porque además esto, que es la posibilidad de contactarse con todo el mundo, nos acerca a todas las realidades y la heterogeneidad de realidades. Entonces, yo creo que sí, que es necesario, para pensar una formación docente, primero hay que pensar qué escuela necesitamos. No podemos pensar la formación docente en abstracto. Tenemos que pensar, bueno, mirá, en el siglo XVII avanzado, los jesuitas dijeron, bueno, basta de discusión. Aquí la clase es así. Viene un profe, cuenta, narra lo que tiene que narrar de acuerdo a la disciplina en que esté enseñando, después hace un cuadro sinóptico en el pizarrón y después conversa un poco con sus alumnos. Esa es la clase. Bueno, hoy no con ese grado de uniformidad, por supuesto, pero tendríamos que pensar cómo es una dinámica de una clase en la cual ya no podemos pensar que hay que estudiar todo separado, como seguimos haciendo ahora, este,
incluyendo algunos proyectos interdisciplinarios y haciendo a los chicos más coparticipantes de su producción. Y ese modelo general o esas líneas generales, modalidad, cada localidad hará de eso algo que se articule mejor con su realidad. Para eso necesitamos docentes que se relacionen entre sí, que piensen entre ellos las posibilidades de la escuela y cómo trabajar. Y nosotros tenemos un modelo de organización institucional que no permite eso en la escuela secundaria fundamentalmente. ¿Mm? Entonces, por ahí tenés que pensar, y no sería tan difícil pensarlo, formas de trabajar en la escuela que con el mismo número de docentes y demás puedas hacer un trabajo conjunto de los docentes para preparar las clases y un trabajo conjunto también en la presentación. Pero bueno, es difícil porque, ¿sabes? Son 200 años de práctica. 200, un modelo escolar que te hemos metido en la cabeza y nos parece difícil que se pueda hacer de otra manera, pero hay que empezar a hacerlo de otra manera para poder dialogar con esos chicos, porque si no, los chicos se aburren en la escuela o la pasan mal, porque... ¿Mm? O están muy lejos de eso que le están contando. Claro, Ah, claro. al menos para mí, la educación agropecuaria francesa es un faro. Siempre han sido muy interesantes el francés por mi trabajo. He podido viajar mucho. Y un día, me acuerdo, de la región de Bretaña, me explicaban que tuvieron que pelearse, porque fue el término el castellanizado que planteó el director de la mesón familiar que estábamos visitando, para que en historia lo comiencen de otra manera totalmente distinta. Nosotros, al menos cuando yo estudiaba historia antigua, media, medieval, eso, y de casualidad en quinto año llegábamos a la historia argentina. Quizá por ahí podíamos llegar hasta la batalla de Caseros, de acuerdo a cómo venía el profe cabalgando la materia. Y ellos me contaban que lo hacían al revés, empezaban por la historia de la familia, la historia del pueblo, la historia de la región, porque ellos decían, si ellos no conocen cuál es el lugar de donde vienen, poco sentido tiene que le estemos hablando de 5.000 años atrás, porque no lo vamos a enamorar. Digamos, le va a costar mucho quedarse en el aula. Bueno, y es una manera muy interesante y muy práctica además de ponerlo al alumno Por como supuesto. autor de su aprendizaje, no solo como un actor, sino que él cuente de dónde viene, traer que lo cuenten los abuelos, que le cuenten los padres. Es muy importante eso. Yo no le vamos a robar más Pero tiempo. fíjate vos, Sí, sí. eh, eh, solamente una cosita No, no, respecto por a favor, eso. no quiero yo robarle. Fíjate vos, hoy, hoy, ¿qué alumno no está atento a lo que, algo atento por lo menos, a lo que pasa a su alrededor? Porque la Argentina está crispada, pasa de todo. Ahora, uno que tiene que decir, un momento en que creíamos que la cultura estaba en los libros y que la escuela está separada de la realidad. Pero resulta que ahora tenemos esto, por lo cual la escuela está penetrada continuamente de la realidad y los chicos vienen totalmente penetrados de esa realidad y conocen y saben y tienen muchas preguntas. Entonces es necesario empezar a pensar eso, que este mundo es distinto, que la curiosidad del chico es distinta y que tenemos que responder a eso. ¿Mm? Dos o tres cuestiones que son más de la actualidad, de la coyuntura. Hace un par de días nomás se conoció la famosa ayuda o el voucher, o no sé qué nombre le van a poner, Volvamos. para aquellos padres que tienen los hijos en las escuelas públicas de gestión privada para ayudarles a que sigan estando ahí.
responde, ¿es una provocación o según su mirada totalmente? No, no, ¿es una provocación o es una forma de querer ver de que no se le desbande el sistema de la educación o de gestión estatal? Digamos, ¿por dónde pasa eso? Bueno, yo creo que por un lado es eso, ¿no? Este, cualquiera que esté en contacto con familias de clase media que tienen más de un chico en la escuela y que han hecho un esfuerzo por llevar los chicos a escuelas privadas, se encuentran en este momento en la necesidad o mandarlos a la escuela pública o necesitan alguna ayuda. ¿Y cómo pensamos esto? Lo pensamos con la idea de un sistema donde los padres pueden elegir ir a la privada o a la pública y donde esas dos instituciones le ofrecen la misma condición para el aprendizaje, o lo pensamos viendo la realidad. Las clases medias, que hacen un esfuerzo enorme por mandar sus chicos a la escuela privada, más garantía de días de clase y que manda al chico a la escuela y el chico tiene clase más que en la pública, vos sabés, y que hay también un entorno institucional que controla más a los chicos, cuida más a los chicos. Entonces, a mí me parece que este es un subsidio para que los padres no tengan que hacer el sacrificio de sacar a los chicos de la escuela privada, pero además la escuela pública no tiene la capacidad de sostener todos esos chicos. Entonces, en este momento a mí me parece bien. Lo que me parece es que tenemos que seguir insistiendo para que esa escuela pública sea elegible por las familias, ¿Va a ser de calidad? sea de calidad y además los chicos tengan clase. Porque vos sabés, en el coro suburbano los padres llegan a la escuela y dicen, bueno, hoy la clase de Juanita de segundo grado no vino Juanita, así que los chicos se vuelven. Entonces, los padres también tienen que ir a trabajar. Este, eh, eh, el horario escolar forma parte de la organización social del trabajo. Entonces, me parece que hay que trabajar para que la escuela sea deseable, sea elegible por todos los padres. Por otro lado, este fantasma de que vamos a financiar toda la escuela a través de vouchers, a mí me parece que es muy complicado para la Argentina, que no es posible porque tenemos un sistema federal, porque es muy, muy difícil hacer eso, porque todos sabemos que no somos los reyes de los números y de la organización con los números y para identificar a todos los padres y poder subsidiar a todos los padres, así que eso me parece que está lejos. Sí. Además, cuando esto salió entre los grupos nuestros, decíamos, por ejemplo, en muchos de nuestros lugares, tanto de escuelas agrarias de gestión privada como estatal, a veces encima son única oferta en 200 kilómetros a la redonda, que ya es Claro, un claro. problema, Ah, porque bueno, ¿ves? es otro problema porque a veces uno dice, bueno, de alguna manera lo estás empujando a que el pobre chico termine de ser una escuela esta y quizás en el fondo está bien, ya a los 12 años ya no hay como antes una definición vocacional, se va más adelante. Sí, claro. Uno dice, bueno, digamos, no hay otra alternativa porque, y si él quiere ser abogado, médico, si quiere ser artista, si quiere ser escritor, es imposible. Entonces, uno lo piensa y en esta Argentina tan difícil de los números, estas cuestiones, yo creo que es más de ciencia ficción hablarlo así o a veces Sí. uno se pone un poco más escéptico y dice, bueno, es como un acto de distracción para otras cosas. Antes de terminar, quería una cosa que, porque también me acordaba mientras estaba diciendo, es que no solamente estamos llenos de diagnósticos, sino en pedagogía estamos llenos de frases hechas, ¿no? Es decir, cuando Sí, planteamos, es decir, no atendemos a la diversidad. Hay veces que le decía hace un ratito que uno va cosechando antipatía por la vida, digo, bueno.
cuidado con lo que decimos eso, porque si en el salón tenés 35 pibes, no tenés 35 homogéneos, así que el tema de la diversidad es otra cosa. Pero bueno, será para otro momento de molestarla. Lo que sí quería saber sobre el final, Guillermina, es ¿cuál es la percepción que usted cree que tiene la sociedad sobre el tema de la educación? Porque por ahí se quejan de la educación, pero validan la escuela. Digamos, bueno, ahora está más complicado el tema económico de la seguridad, pero ¿qué percepción tiene nuestra sociedad si la podemos, en una cosa tan heterogénea como en la sociedad argentina, tener una sola percepción? ¿O cuáles son las dos o tres percepciones que hay? Bueno, es una gran pregunta esa, ¿eh? Porque no lo sabemos bien. Las encuestas que han hecho desde hace muchos años, que hacen esta doble pregunta respecto de qué piensa usted de la educación nacional, y en general dicen que está mal, y cuando le preguntan de sus hijos dicen que está bien, da cuenta de que hay parte de la población que cree que la educación privada siempre está bien, ¿no? Y entonces se sienten protegidas y mandados un chico a la educación privada. Eso un poco el COVID y la pandemia sacó un poco esa idea porque a veces los padres tenían más acceso a que aprendían los chicos. Pero hay otra cosa interesante en la Argentina, que es que vos no ves que haya grupos de interés que estén demandando por la educación. Entonces, vos te preguntas, ¿cómo puede ser? Si la verdad estamos cayendo en la calidad educativa, ¿qué piensan los empresarios respecto de la mano de obra que van a recibir? O otros grupos de profesionales y demás, ¿por qué no reclaman por la educación? Y yo creo que ahí hay una cosa. Cuando habló Morduchovic, que yo creo que vos estuviste en Sí, sí, sí. la conversación, él tiró una idea que me parece que hay que discutirla, pero me parece interesante, que, bueno, será porque no la necesitan. Y, y yo, la verdad es que discutiría. Yo digo, acá en la Argentina, los grupos de interés no demandan públicamente, ¿sabes? Los grupos de interés tienen la cultura del lobby Sí, claro, de pero demandar, totalmente, de acuerdo, de demandar en privado, de acuerdo. pero en público no demandan. Y sería muy bueno que demandaran en público porque sumarían a una demanda por mejor educación, porque todos necesitamos chicos mejor educados para la política, para la vida social, para la ciudadanía, para el trabajo también. Entonces, pero está esta cosa, mejor no digo nada, voy y se la planteo al ministro en la oficina del ministro. Y creo que eso es un poco así, aunque me parece que en los últimos años, últimos, ya hay una conciencia más generalizada respecto de que estamos mal. Entre las vinculaciones que tiene nuestra entidad, lo tiene con la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, de la UBA, y tiempo Mm. atrás, con la doctora Cristina Plenkovich, no sé si la ha leído alguna vez o la ha conocido, había una maestría en educación agropecuaria que tenía una triple titulación entre la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, la Universidad Federal de Río de Janeiro y la École de Agricultura de la Universidad de Tours de Francia, de Tours. Y yo tenía a cargo del área de educación agropecuaria y en algo que era una cosa casi sádica. Bueno, ahora no tenemos más la maestría, ahora tenemos una diplomatura en educación secundaria agropecuaria Mm. porque los valores eran distintos. Ya tenemos el tercer año que por suerte tenemos una corte muy grande de la diplomatura. Pero uno de los primeros prácticos que le hacía a los alumnos era mandarlos a hacer una especie de taxonomía en la tapa de los diarios sobre cuándo la educación era tapa de diario, pero no podía hacer dos cosas. No podía hacer ni por paro docente, ni tampoco porque no sé, Claro. no había entrado ningún alumno en el examen de ingreso de medicina.
¿Cuándo la Sí, educación era etapa de educación? Perdón, ¿cuándo la educación era etapa de educación de los diarios? No, educación rural, por supuesto, mucho menos. jamás. Esta historia es típica de nuestro país, ¿no? Porque debo decir, nosotros solemos parecer y debemos ser corporativos, como decimos, no puede ser que a la Argentina de la vaca, de la soja, del trigo, no haya una dirección de educación agraria, una política que se ocupe de ese tema, que yo. Entonces, es cierto que los empresarios demandan porque conversan con nosotros, porque como estamos en territorio, es fácil a veces llegar a preguntar a este tema. Claro, En realidad, ahí hay un tema interesante porque, yo digo, si nos estamos quejando de nuestros alumnos de quinto grado para poner un curso oral, sí, esos serían, en teoría, dentro de 35 años, nuestro futuro dirigente, digamos. Entonces, sí, ¿cómo no nos podemos preocupar de eso? efectivamente, efectivamente. Pero hay algo, no sé, yo no sé si es que durante una etapa larga, porque desde los años 60 viene eso, hemos elegido ir por el circuito privado y entonces nos callamos con respecto a lo público, o porque también hay un compromiso, hay una idea de que mejor de eso ni hablar. Si tenemos otras demandas, y además si hacemos demanda educativa, la hacemos en privado, no la hacemos en lo público. Bueno, pero por suerte existen personas como Guillermina Sí, Tenomaldi que siempre nos dan un poquito de esperanza y cuando la leemos o la escuchamos entendemos que en realidad vale la pena el esfuerzo, ¿no? Nosotros a los chicos permanentemente en la escuela, cuando van terminando el sexto, séptimo año, de acuerdo a la jurisdicción que tenga, siempre decimos que el título es importante, pero más importante es el compromiso, el pensar que en realidad no hay que quedarse en la queja ni en el mero diagnóstico, como hablábamos al principio de la conversación, sino tratar de poner cada uno su granito de arena, porque si no, vamos formando pequeños kiosquitos, decimos nosotros, y es muy difícil pensar en conjunto en eso. Y Sermina, le quiero agradecer otra vez el tiempo. Seguramente en algún otro momento la vamos a molestar para seguir hablando de esto bueno, que nos cómo apasiona, no. que es la educación. Muchas gracias. Un placer, un gusto, ¿eh?